Canto 10. Los odres de Eolo. Los feroces lestrigones, en poder de la poderosa Circe. Llegamos a la isla de Eolia, donde vivía Eolo, dilecto de los dioses inmortales. Es una isla flotante, rodeada de un muro de bronce indestructible y con un roquero listo. Eolo tiene 12 hijos, nacidos en un palacio, 6 hijas y 6 hijos, con aquellas por esposas. Como todos viven al lado de su amado padre y de la madre venerable, los días de allí de constante alegría, entre exquisitos y abundantes banquetes. El humo de la grasa llena el palacio, que anima el gozo bullicioso de la jornada. Por la noche, los jóvenes maridos descansan al lado de las castas esposas, sobre alfombras o en lechos acondicionales. En nuestras andanzas llegamos a ese palacio, donde Eolo me prodigó sus atenciones durante un mes, y quiso informarse de lo ocurrido de Ilion, las naves argivias, del regreso de los aqueos, y me vi en caso de contarle lo que sabía. Cuando decidí partir y le rogué me ayudara, lejos de oponerse, dispuso las cosas necesarias. Así me dio un odre hecho de cuero de un buey de 9 años, donde había encerrado los mugidores vientos, cuya guarda Cronos le había dado con la autorización de aquietar o excitar a este o al otro viento, según le pareciese. Eolo ató el saco en la cala de la nave con un reluciente cable de plata, para que no soplase ningún viento contrario, por suave que fuera durante la navegación. En cambio, envió el buen impulso de Cefiro, que favorecía la marcha de las naves, y sin embargo no iba a cumplirse su designio, ello por nuestra insensatez. Durante 9 días y 9 noches navegamos sin parar. Al 10º día descubrimos las tierras paternas, y veíamos ya las fogatas de los pastores, tan próximos íbamos estando. Entonces, dominado por la fatiga, me rendí al dulce sueño, pues no había permitido a nadie reguir la nave, anhelando arribar a nuestro país. Los compañeros conversaban aludiendo que yo llevaba oro y plata, obsequio del magnífico Eolo, y uno de ellos decía a otro, como le rodean de afecto y estimación en todos los lugares a donde llega, de Troya sacado y trae muchas y valiosas cosas, mientras nosotros hemos hecho el mismo camino, volvemos con las manos vacías. Eolo también le mostró su amistad, con los regalos guardados en ese odre. Veamos el oro y la plata que guarda. Guiados por su mala intención, lo abrieron, y dejaron escapar los vientos. Y no tardó la tempestad en arrebatar las naves mar adentro y alejar de la patria a los que ahora lloraban ante el nuevo infortunio. Al despertarme y ver lo que ocurría, dudé si arrojarme al agua para morir o sufrirlo en silencio. Esto fue lo que hice. Así me cubrí bien y me acosté en la cala, mientras las naves eran llevadas nuevamente por la maldita tempestad hacia la isla Eolia, entre los sollozos de la tripulación. Desembarcamos en la orilla, hicimos aguada y mis gentes prepararon la comida. Después me dirigí con Heraldo y un compañero del palacio ilustre, Eolo, que celebraba un festín con su mujer e hijos. Ya en la casa nos sentamos en el umbral con la extrañeza de las gentes que no tardaron en preguntarme: ¿cómo aquí, Ulises, otra vez? ¿Qué malintencionada divinidad te ha perseguido? Te habíamos dejado marchar y prestado las atenciones necesarias para que pudieras llegar a la patria y a tu casa como deseabas. El corazón afligido, contesté. Mis imprudentes compañeros han sido los culpables, y también el sueño me dominó. Así, amigos míos, os ruego ayudéis a remediar la nueva situación, ya que podéis hacerlo. Pretendía ganar su voluntad con amables palabras, pero se quedaron silenciosos y el padre me respondió: vete de la isla pronto, es humana que eres. No hay derecho a socorrer y volver a su país al hombre que veo odian los dioses bienaventurados. Vete pues, ya te persigue el aborrecimiento de los inmortales. Y así me echó de su casa, de la que salí sollozando. Continuamos la navegación, rotos de fatiga, y los remeros, y llegamos a la elevada ciudad de Lamos, en la tierra de los lestrigones, donde el pastor acostumbra saludar al pastor cuando sale con su rebaño y el otro pastor vuelve al establo.
Un hombre que no necesitaría dormir ganaría allí 2 salarios, uno de ellos apacentando bueyes y otro apacentando carneros. Llegados al puerto de aguas tranquilas, subí a una altura rocosa, desde donde no se descubría labor alguna campesina, y solamente una humareada que a lo lejos ascendía de tierra. Envié a 3 compañeros para que informaran acerca de las gentes que habitaban el país. Después de seguir un camino carretero utilizado para sacar madera de las montañas, encontraron a una gigante ocupada en escoger agua para las fuentes del Oso, de donde la llevaban a las casas. Era la hija del estrigón, Antifates. Acercándose a ella, mis hombres le preguntaron quién era el rey del país y quiénes eran sus súbditos, a lo que contestó señalando la casa de su padre. Cuando entraron, vieron a la reina, persona de una estatura que asustaba, pues no era menor que la de una montaña. Enseguida hizo llamar a su marido, que estaba en el ágora, y sin más decidió dar a los recién llegados una muerte cruel, pues agarró a uno de ellos y comenzó a guisarlo para su comida. Los otros 2 compañeros se echaron a correr, y llegaron a las naves. Pero Trigón ordenó el grito de guerra, y al oírle acudieron los innumerables habitantes. Todos ellos gigantescos, desde los acantilados lanzaban rocas de un tamaño y peso tales que un hombre difícilmente podría cargar, ocasionando en las naves un túmulo horrible de lamentos, de los que morían, y el estruendo de los pesaños al caer sobre cubierta. Sirviéndose de arpones, atravesaban como si se fueran a peces de nuestros marineros, y se los llevaban ensartados para comerse horrendamente. Al ver tan desagradable trozo, tomé la espada y corté los cables de mi nave, y sin perder tiempo, ordené a los compañeros que empuñasen los remos para salvarnos de la muerte, con lo que tuvimos pronto la alegría de encontrarnos mar adentro y ya alejados de las rocas. Todas las otras naves quedaron destruidas. Bogando con el corazón afligido por la pérdida de los compañeros, que bien felices de habernos librado a nosotros, llegamos a la isla Ea, donde vive Circe, de hermosos bucles, terrible diosa de voz humana. Guiados por un dios, encontramos un puerto acogedor. Una vez subimos desembarcado, descansamos 2 días y 2 noches, agotados por la fatiga y la angustia de los corazones. Cuando al tercer día vino la aurora, tomé mi jabalina y mi espada, y salí de la nave para observar el país. Vería en el campo labores de hombres. ¿Oiría alguna voz? Desde una cima rocosa descubrí una humareda que se le daba por espinar de los bosques. Pensando en lo que debía hacer, me pareció mejor volver a la nave para que comiencen mis gentes y enviarlas después al reconocer el país. Cuando me acercaba a la nave, un dios se apiadó de mi situación, y me hizo salir del camino un ciervo de gran cornamenta, al que atravesé con un dardo. El animal se derrumbó en el polvo. Con ramas y mimbres me las arreglé para colgármelo al cuello y llevarlo así. Bien que aprovechándome para andar en la jabalina, tanto era su peso. Al llegar cerca de la nave, lo tiré al suelo, y animé a mis gentes con estas amables palabras. Todavía, amigos, por muy afligidos que estemos, nos amenaza el peligro de la muerte, antes del día inevitable. Mientras podamos, no dejemos de alimentarnos, para que el hambre no nos agote. Animados con estas frases, dispusieron un abundante banquete, después de lavarse las manos y admirar la magnífica pieza que había cobrado. Así pasamos el día, comiendo y bebiendo dulce vino hasta la puesta de sol. Luego nos tendimos a descansar, brisados por la grata brisa del mar. A la mañana siguiente comuniqué a los compañeros mi desfavorable impresión de la isla, donde solo había visto una columna de humo, recordando al estrigón y a la violencia del cíclope. Mis gentes se dieron a llorar copiciosamente. Como esto no remediaba las cosas, decidí dividirlos en 2 grupos, uno bajo mi mando y el otro bajo las órdenes de Euríloco. Echadas las suertes en un casco de bronce, le correspondía a Euríloco salir el primero en esa exploración del país. Se fueron sollozando, mientras nosotros los despedíamos también con lágrimas. Era un valle y un lugar descubiertos encontrados en la casa de Circe.
Hecha de pálidas piedras alrededor de la casa, vagaban lobos y leones que la diosa había encantado con ciertas drogas que les diera. Las piedras no acometían a las gentes, sino que se iban y venían acariciándolas con sus largas colas al pasar, lo que no impidió a los expedicionarios asustarse a la vista de los terribles animales. Al entrar al vestíbulo de Circe, oyeron cantar con hermosa voz, mientras labraba en su telar un paño de finos y graciosos adornos. Para llamarle la atención, dieron algunos gritos. Circe salió enseguida a recibirlos, invitándolos a entrar. Todos la siguieron sin pensar lo que hacían, pero Euríloco se quedó atrás, temiendo algún engaño. La diosa les hizo sentarse en sillas y sillones. Después se ocupó de batir queso, harina de cebada y miel verde, con vino pramino, disponiendo una droga que les hiciera perder el recuerdo de la patria. Una vez tomaron el brebaje, Circe los fue tocando con una varita, y los encerró en pocilgas, pues sus cuerpos se habían transformado de modo que tenían la cabeza, los gruñidos y las celdas de puercos, bien que el espíritu continúa siendo el de antes. Viéndose así encerrados, se dieron a llorar y a quejarse de la situación en la que se hallaban. Al darse cuenta de que Circe les echaba de comer harina, bellotas, pavucos, esto es el alimento de los cerdos, que se revuelcan en el suelo. Euríloco no tardó en llegar a la nave y dar las noticias a los compañeros de su triste suerte. La emoción de la embargada no les permitía hablar. Consiguió al fin contar lo ocurrido hasta el momento en que se marchó, y después de aguardar oculto cierto tiempo, esperando inútilmente que saliese de la casa alguno de ellos. Impresionado por lo que había oído, tomé mi espada de bronce, la vetada de plata y mi arco, e invité a Euríloco a que fuera conmigo para que me guiara, pero él, abrazándome las rodillas, imploró que no lo hiciera, pues estaba seguro de que ni regresaría ni podría salvar a los compañeros, a los que repliqué: «Quédate quieto, Euríloco, a comer y a beber para la proximidad de las naves, pues ya me voy allá, movido de la necesidad de hacerlo». Seguidamente me alejé de allí, y ya me acercaba a la morada de Circe, cuando se me apareció Hermes con su caducia de oro, y la figura de un muchacho que luce su primer bozo, y la gracia encantadora de la edad. Tocándome con la mano me dijo: «¿A dónde vas, infeliz, por estas colinas sin conocer los lugares? Los compañeros que entraron en la casa de Circe están allá, guardados como puercos, en los establos. ¿Vas a liberarlos? Pues te digo que no volverás si lo intentas, y te quedarás con ellos. Pero te he de librarte de tal infortunio y salvarte. Para ello, antes de llegar a la morada de Circe, toma esta hierba benéfica, que apartará de ti el riesgo de la muerte. Y escucha lo que voy a decirte. La diosa preparará un brebaje y verterá una droga en tu copa, pero no podrá encantarte, pues lo impedirá la hierba que te doy. Cuando Circe te toque con su varita, saca la espada y hace el movimiento de acometerla, igual que si fueras a matarla. Temerosa de ti, te hará compartas tu lecho, lo que no debes rehusar, si deseas la libertad de tus compañeros, y que consiste en tu regreso. Sin embargo, le harás jurar que no tramará nada contra ti, ni se aprovechará de que estés luego desnudo para privarte de la fuerza y la condición viril». Después de entregarme la hierba, Hermes se fue hacia el Olimpo, mientras yo me dirigía a la casa de Circe, dominado por 1000 pensamientos. Cuando llegué, fui recibido por la diosa, y la seguía hasta el interior, el corazón angustiado, y ocurrió enseguida lo que Hermes me había anunciado. Después que apuré la copa del brebaje, la diosa me dio unos golpes con la varita y me dijo: «Ahora vente a la pocilga y échate con tus compañeros». Entonces saqué mi afilada espada y me precipité sobre ella como si quisiera matarla, a cuyo gesto dio un grito. Se abrazó a mis rodillas y sollozando me habló así: «¿Quién eres y de dónde vienes? ¿Cuáles son tu ciudad y tus padres? Estoy sorprendida, viendo cómo no te ha encantado la droga a la que ningún hombre ha podido resistir. Tu ánimo es sin duda rebelde a los sortilegios. De lo que deduzco eres el ingenioso Ulises, cuyo arribo me temía anunciado Hermes para cuando volvieses de Troya en tu nave negra. Ea pues, envaina la espada y vámonos a descansar juntos,
para que unidos en el amor, produzca entre nosotros la mutua confianza. A esto repliqué: ¿cómo puede Circe pretender que sea amable contigo, si has transformado en cerdos a mis compañeros y meditas ahora algún plan engañoso, invitándome a participar de tu lecho? Seguramente pretendes verme desnudo para inutilizarme, pero no pienso ceder a tus deseos si antes no te comprometes con un juramento solemne a no tenderme ninguna nueva trampa. Como Circe accedió a lo que yo pedía, no tuve reparo en disfrutar de su magnífico lecho. Entre tanto, las criadas nacidas de las fuentes de los bosques y los ríos sagrados ocupábanse en las tareas de la casa. Una de ellas estaba encargada de cubrir con paños de color púrpura los asientos y extender debajo otro paño tejido de lino. Otra de las sirvientas colocaba delante de los sillones las mesas de plata y ponía encima cestillos de oro. La tercera asumía la obligación de mezclar en una crátera de plata el dulce vino, con olorcillo de miel, y preparaba las sauras copas. En fin, la cuarta traía el agua y cuidaba del fuego, para calentarla. Cuando esta última lo hubo hecho y me dispuso el baño, procedió a lavarme la cabeza y los hombros para librarme de la fatiga quebrantadora del ánimo. Después de bañarme y frotarme con aceite suave, me puso una túnica y un hermoso manto, me acompañó hasta la sala y me hizo sentar en un bien labrado sillón clavetado de plata, con un taburete a los pies. Otra criada trajo un servicio de aguamanos en precioso jarro de oro y jofaina de plata. Luego me acercó una pulida mesa. La venerable despensera me sirvió pan y diferentes manjares, invitándome a comer. Pero como no tenía apetito, me quedé pensativo y temeroso de lo que podía sucederme. Cuando Circe me vio en esa actitud, pasiva y abrumado por la preocupación, me dijo: ¿por qué, Ulises, estás como mudo, disgustado sin probar las viandas y las bebidas? ¿Temes algún nuevo hechizo? Pues debes confiar en mí, ya que he comprometido un juramento solemne. A lo que contesté: ¿qué persona sentada podría Circe comer antes de ver libres a sus compañeros? Si deseas que pruebe los alimentos, comienza por liberarlos, y que yo lo vea. Cuando me oyó hablar así, cruzó la sala con la varita en la mano, y abrió las puertas del establo, de donde salieron unos seres semejantes por su aspecto grasiento a puercos de 9 años. Una vez los tuvo delante, pasó entre ellos y los fue brotando con una droga que hacía caer las cerdas que se hallaban cubiertos. Así tornaron nuevamente a ser hombres, y aún más jóvenes que antes, más gallardos y de mejor presencia. Al reconocerme, vinieron a estrecharme la mano, dominados por una fuerte emoción que los hacía sollozar con grandes clamores que llenaban la casa. Hasta la misma diosa manifestaba impresionada, y acercándoseme me dijo: criatura de Zeus, hijo de Laertes, ingenioso Ulises, vuelve el navío y sácalo a tierra, guardad las cosas y los aparejos de las grutas próximas, y regresa aquí con tus Laertes compañeros. Obediente a los deseos de Circe, cuando llegué a la ribera fui recibido por la tripulación con exclamaciones y lágrimas de júbilo. Tu vuelta, me decían, nos trae tanta alegría como si llegáramos a Ítaca, nuestra patria. Dinos cuál ha sido el final de los demás. A lo que les contesté invitándolos a seguirme. Una vez puesta en seco la nave, todos se manifestaron bien dispuestos menos Euríloco, que trataba de retenerlos diciéndoles: ¿dónde vais, desaventurados? ¿Por qué buscar nuestra perdición? ¿Y para qué llegar a la morada de Circe, que os transformará en cerdos, lobos o leones, guardándoles en su palacio? Recordad lo que ocurrió a los otros compañeros en su caverna del Cíclope. Indignado al oírle, estuve a punto de sacar la espada y dar contra él en tierra. Bien que fuese pariente mío y muy cercano, pero los compañeros supieron calmar mi indignación. Dejémosle aquí, si te parece, al cuidado de la nave, y guíanos a la sagrada mansión de Circe. Pero Euríloco decidió ir también, medroso por mi actitud. Entretanto, la diosa colmaba de atenciones a los compañeros que habían quedado con ella. Los había hecho bañar, frotar con suave aceite y ponerse túnicas y mantos.
Cuando llegamos estaban de fiesta en la sala. Alegría que se trocó entre tantos sollozos y lágrimas al vernos, que Circe me dijo: «Cese ese lamentar, ingenioso Ulises. Bien sé lo que habéis sufrido en el mar abundante de peces y las penalidades con las que os afligió la crueldad de algunos hombres en tierra firme. Pero ahora comed y bebed hasta recobrar el ánimo que tengáis cuando marchasteis a las aventuras dejando la escarpada Ítaca». Esas amables palabras no dejaron de comportar nuestro pecho. Así pasamos todo un año de banquetes en banquetes, con abundantes viandas y bebidas. Mas cuando secodiéndose los meses y las estaciones, vinieron los días de larga duración. Mis leales compañeros me llamaron aparte a decirme: «Ha llegado el momento de que pienses en tu patria. Si el destino permite que regreses bajo el alto techo de tu casa, en la tierra de los mayores». Su indicación me pareció acertada, y así pasamos aquella jornada comiendo y bebiendo copiciosamente. Cuando llegaron las sombras de la noche y los compañeros se durmieron, imploré a la diosa de espléndido lecho, abrazada a sus rodillas: «Haz, buena Circe, la promesa que me has hecho de permitirme regresar a mi casa. Es un deseo que me nace del corazón, y del que participan los compañeros cuyas súplicas me asaltan cada vez que te apartas de nosotros». La diosa accedió a complacerme con estas palabras: «No sigáis aquí, ingenioso Ulises, contra vuestros deseos, pero es necesario que vayas hasta la morada de Hades y de la terrible Perséfone para consultar al espíritu de tu tebano Tiresias. No sigáis aquí, ingenioso Ulises, contra vuestros deseos, pero es necesario que vayas hasta la morada de Hades y de la terrible Perséfone para consultar al espíritu del tebano Tiresias, el ciego adivino que conserva, después de muerto, el don de la clarividencia». Esta indicación de la diosa me hizo caer en gran desánimo y derramar abundantes lágrimas, tumbado día y noche en el lecho, indiferente a la vida, sin deseos de ver la luz del sol. Al fin pude hablar y preguntar a Circe: «¿Y quién me guiará en ese viaje? Nadie hasta ahora ha podido llegar a los dominios de Hades en un negro navío». La ilustre diosa replicó: «No te preocupes, ingenioso Ulises, de contar con un piloto en la nave. Basta que se disponga el mástil y el blanco velamen, después quédate en tu banco, pues bastará el soplo del Bóreas para conducir la nave. Cuando llegues al término del océano, encontrarás una ribera llana y los sagrados bosques de Perséfone, con elevados ramos de sombrío follaje y sauces sin fruto. Encalla la nave cerca del océano de profundos remolinos y entra en el húmedo dominio de Hades. Cerca de una roca que allí hay, abrirás un pozo de codo de hondo y codo de ancho, y derramarás una libación por los muertos, primero de leche y miel, después de dulce vino y por último de agua. Encima extiende harina blanca de cebada. Dirige una súplica a las cabezas de los difuntos y promete hacerles en tu sala, cuando regreses a Ítaca, el sacrificio de la más hermosa novilla que tengas y llenar la pira de ofrendas. De un modo particular, haz a Tiresias la promesa de inmolarle un morueco negro, el mejor de tus rebaños. Después, cuando hayas invocado a los difuntos, ofréceles un cordero y una oveja negra, cuidando al hacerlo de mirar hacia la corriente del río. Sucederá que los espíritus de los muertos acudirán en gran número, pero tú, espada en mano, no les dejes acercarse a la sangre de las reses degolladas antes de que puedas interrogar a Tiresias. El divino acudirá sin tardar al llamamiento, y te informará acerca de la ruta y de cómo podrás regresar por el mar rico en peces. Llegada la aurora, la diosa me dio un manto y una túnica. Ella se puso un gran velo blanco, se ciñó hermoso un cinturón de oro y cubrió su cabeza con un fino cendal. Entonces fui hablando al oído de los compañeros para decirles: «No durmáis más, no os dejéis dominar por la dulzura del sueño. Partamos ya, Circe lo aconseja». Me sentía lleno de ánimo en esos momentos. Ahora bien ocurría que los compañeros se resentían a marchar. Uno de los más jóvenes, el Penor, hombre poco valeroso, mareado por el vino,
Despertó sobresaltado al oír los pasos y las voces de los que ya se habían levantado, y sin saber dónde estaba, al buscar aturdido la escalera, se cayó desde lo alto, rompiéndose las vértebras del cuello. Murió enseguida. Cuando ya nos íbamos, advertí a los compañeros: seguramente pensáis que vamos de regreso a la tierra paterna, pero antes, siguiendo las indicaciones de Circe, hemos de consultar el espíritu del divino Tiresias. Estas palabras les impresionaron tanto que comenzaron a sollozar y arrancarse los cabellos, pero sus lamentos fueron inútiles. Cuando nos dirigíamos hacia la ribera, afligidos y llorando, Circe ya había llegado y atado a la nave de un cordero y de una oveja negra, sin que nosotros nos diéramos cuenta de su paso. Y es que nadie advierte las ideas y venidas de un dios si él no lo consiente en ello. Canto 11. El dominio de los muertos. Llegados a la nave, la echamos al mar, dispusimos el mástil y el velamén y llevamos a bordo los animales. Después embarcamos nosotros, afligidos y en lágrimas. Un viento favorable enviado por Circe henchía las velas y acompañó nuestra navegación hasta la puesta de sol, llegando así al confín de la tierra. Allí se encuentra el país y la ciudad de los cimerios, con brumas y nubes, donde se extiende una noche maldita sobre los míseros mortales que habitan los dominios. Luego de encallar la nave, seguimos el curso del océano para llegar al sitio que la diosa me había indicado. Siguiendo sus instrucciones y sirviéndome de la espada, cavé una fosa de codo de ancho y codo de hondo, e hice libaciones por todos los muertos de la forma en que Circe me había indicado, procediendo a sacrificar el cordero y la oveja. Entonces acudieron los espíritus de los muertos, jóvenes desposados, mozos, viejos experimentados, tiernas doncellas de corazón ingenuo, guerreros abatidos por las jabalinas con sus armaduras ensangrentadas. Llegaban de todas partes en masas y alzaban alrededor de la fosa tremendo clamoreo que sobrecogía el ánimo. Mientras los compañeros desollaban las reses para confiarlas al fuego purificador y elevaban plegarias a los dioses, yo impedía con mi espada que los muertos se aproximaran a la sangre antes de haber interrogado a Tiresias. La primera alma que llegó fue la del Penor, pues aún no había recibido sepultura, ya que habíamos dejado su cuerpo tirado en la morada de Circe, sin ocuparnos de llorar su muerte y enterrarlo a causa de las prisas que nos hallábamos. Acongojado, le pregunté: ¿cómo has llegado, el Penor, a este lugar de tenebrosas brumas? Has venido a pie más deprisa que yo en mi negro navío. A lo que el Penor me respondió, contando entre sollozos el mortal accidente que había sufrido en la casa de la diosa, y añadió: no me abandones, Ulises, sin lágrimas ni sepultura cuando te vayas. Mira que puedo excitar contra ti el rencor de los dioses. Quema mis restos y mis armas, y alza un túmulo que me recuerde en la orilla del mar gris, para que no olviden mañana este desventurado. No dejes de hacerlo, y de plantar en la tumba el remo que utilizaba para bogar con mis compañeros. A su ruego siguió esta respuesta mía: haré, pobre amigo, lo que me pides y los acostumbrados ritos. Así permanecimos cambiando tristes palabras y sin movernos, yo a cierta distancia del fantasma. Entonces apareció el espíritu de mi difunta madre, a la que había dejado en salud cuando me fui a la sagrada Ilion. Su presencia me hizo derramar lágrimas de dolor y piedad, lo que no impidió que evitara se acercase a la sangre, por mi deseo de hablar antes con Tiresias. Este se presentó con su cetro de oro en la mano, y al reconocerme me dijo: ¿por qué, Ulises, hombre sin ventura, has dejado la luz del sol para venir entre los muertos a este lugar donde se ignora la alegría? Aléjate de la fosa, retira la amenaza de la espada y deja que beba de esa sangre y te diga la verdad. Hice lo que me pedía, y después de satisfacer su sed de sangre, me habló así: buscas, glorioso Ulises, el retorno dulce como la miel a la patria, pero un dios te lo hará penoso. El inmortal que hace temblar la tierra no te dejará pasar, pues te odia por haber dejado ciego a su hijo querido. Sin embargo, a pesar de esa cólera y sufriendo penalidades, podráis arribar a la tierra paterna si dominas tu impulso y el de los compañeros cuando la nave, después de salvar del mar violeta, se acerque a la isla Trinacria, donde encontraréis pastando los magníficos carneros y las vacas de Helios, el dios que lo ve y lo oye todo. Si no les hacéis daño pensando en el regreso,
podréis arribar a Ítaca, no sin padecer. Pero si causáis a los rebaños algún perjuicio, desde ahora te anuncio la pérdida de la nave y de los compañeros. Y si consigues tú librarte de la muerte, llegarás tarde, en mala situación, solo y en navío extranjero. En el palacio encontrarás cosas que habrán de apenarte, hombres soberbios entregados a gozar de tus bienes que pretenden a tu mujer y le ofrecen obsequios de boda. Una vez allá, los harás pagar los abusos que han cometido, pero cuando los hayas matado cara a cara o con astucia, toma un buen remo al hombro y camina hasta que llegues a un país cuyas gentes nunca hayan visto el mar ni sus naves y consuman las viandas sin sal. Cuando encuentres en el camino a otro viajero y te diga que llevas una pala de echar grano, confundiéndola con el remo, es el momento de que lo claves en tierra y ofrezcas en sacrificio a Poseidón un morueco, un toro y un berraco. Después regresa a casa y hace hecatombes sagradas a los inmortales que habitan el vasto cielo sin olvidar a ninguno. En cuanto a la muerte, cuando te llegue, será muy dulce su hora y ocurrirá solo al término de una excelente ancianidad, con la satisfacción de ver prósperos a tus pueblos. Esto te predigo con toda verdad. A lo que contesté: los dioses, Tiresias, han hilado la trama del destino como han querido, pero dime sin ocultarme nada. Veo el espíritu de mi difunta madre, silenciosa cerca de la sangre, sin atreverse a mirar de frente a su hijo, ni éste dirigirle la palabra. Deseo, Tiresias, saber cómo podrá reconocerme. Tiresias me respondió: escucha bien. Los muertos que permitas acerquen a la sangre te comunicarán sus noticias. Los otros, a quienes se lo niegues, se marcharán. Seguidamente, Tiresias se retiró a los dominios de Hades, después de haberme hecho estas revelaciones. Yo me quedé hasta que mi madre se acercó y bebió la negra sangre. Inmediatamente me reconoció y, sollozando, dijo estas heladas palabras: ¿cómo, hijo mío, has llegado vivo hasta este lugar de tenebrosa bruma? Cosa difícil es para los mortales contemplar tal mundo, del que los separan grandes ríos y amedrantadores torrentes, comenzando por el océano, que no es dado franquear a pie. ¿Has venido desde Troya, después de andar errante largo tiempo con tus návitos compañeros? ¿No has ido todavía a Ítaca y visto a tu mujer? Contesté las preguntas informándole brevemente lo más importante ocurrido, y luego, a mi vez, le pregunté: ¿cómo ha sido tu muerte? ¿Has padecido larga enfermedad? ¿O la Sagitaria Artemisa te hirió con una de sus dulces flechas? Háblame de mi padre y del hijo que dejé. ¿Conservan el poder que yo tenía o los ha suplantado otro jefe en el mando? ¿Creen que no he de volver? Háblame de los propósitos que tengan y de lo que mi mujer piensa. ¿Sigue con nuestro hijo y conserva las cosas? ¿O ha tomado ya por esposo a un noble aqueo? Mi venerable madre contestó: sí. Tu mujer continúa haciéndote piel y pasa llorando las noches y los días. Tus bienes siguen respetados. Telémaco los gobierna sin que nadie le moleste, y ofrece banquetes que dispone conforme al rango de los invitados y según corresponde a un príncipe que, a su vez, es muy obsequiado. Tu padre continúa en el campo, sin bajar a la ciudad. Ha renunciado al lecho para descansar, a las mantas y cojines, y hasta en el invierno duerme en el suelo, junto con los criados y cerca del fuego, vestido miserablemente. En verano y otoño se acuesta en un montón de hojas de viñedo, siempre dominado por el sufrimiento y en espera de tu regreso. Así le va llegando la penosa vejez, y así es como terminé yo mis días, no abatida por los suaves dardos de Artemisa, ni consumida por una enfermedad alguna de las que agotan lenta y terriblemente las energías, sino que han sido mis ciudadanos y el cariño por ti los que me privaron de la existencia dulce como la miel. Al oír a mi madre y tenerla cerca, sentí el deseo de abrazar su espíritu. 3 veces hice un movimiento hacia ella, y otras tantas se me deslizó de las manos, lo que acentuaba mi dolor. Alzando la voz, le dije: ¿por qué huyes, madre, de mi abrazo que tanto apetezco, y que aún en este lugar de muerte sería un lenitivo para los amargos sollozos? ¿O la augusta Perséfone solo me ha enviado un fantasma para aumentar mi llanto? A esto mi madre respondió: ay, hijo querido, y el más desventurado de todos los humanos, no te engaña Perséfone, sino que es la impuesta a los mortales cuando sucumben.
Ya nos falta la trama de los nervios que mantiene unidos a los huesos y la carne, destruidos por las llamas, una vez nos desampara la vida y el alma vuela como un sueño. Puesto que todavía puedes, apresúrate a volver a la luz y guarda en tu memoria estas cosas para contárselas a tu mujer. Llegaron después las almas de las esposas e hijos de los príncipes, habidas de acercarse a la fosa de sangre, y una a una, mantenidas en orden por mi espada, fueron diciéndome su linaje y contestando a las preguntas. Entre ellas vi la primera a Tiro, de noble ascendencia, que se había enamorado de un río, el divino Enipio, el más hermoso de cuantos discurren la tierra. De ahí el placer que tenía de frecuentar su espléndida corriente. Mas el dios que hace temblar el suelo, prendado de Tiro, se disimuló en la figura de Enipio y se acostó junto a ella en la desembocadura del tumultuoso río, cuyas aguas agitadas se elevaron alrededor de la pareja formando una bóveda, alta como una montaña, que ocultó de las miradas a la mortal y al dios. Este quitó entonces a la Virgen el ceñidor, le infundió un dulce sueño, y cuando hubo satisfecho el afán amoroso, le dijo: Alégrate, mujer, de esta unión, pues en el transcurso del año darás a luz a unos preciosos niños, ya que el lecho de los inmortales jamás es estéril. Cuídalos y alimentalos con la leche de sus senos. Ahora vuélvete a casa, y no digas nada de lo ocurrido. Yo soy Poseidón, el que hace temblar la tierra. Seguidamente, el dios se precipitó en el mar, cuyas olas se agitaron al recibirlo. Llegado el tiempo, Tiro trajo al mundo a Pelías y Neleo, más tarde poderosos servidores de Zeus. A continuación, apareció Antíope, orgullosa de haber dormido en los brazos de Zeus y de haber dado a luz a 2 hijos fundadores de Tebas, ciudad con 7 puertas que rodearon de torres, sin las que, a pesar de la personal fortaleza, no hubieran podido residir en la plaza. Hablé con la madre de Edipo, la cual, por la ignorancia, tomó la terrible decisión de casarse con el hijo luego de que éste mató al padre, su marido. Vino Leda, que había concebido 2 hijos de gran ánimo, Castor, domador de caballos, y Pólux, valeroso pugilista, residentes ahora los 2 bajo la fecunda tierra, gracias a un privilegio de Zeus que les permite estar vivos o muertos alternadamente de 2 días, uno y recibir honores iguales a los dioses. Conocí a la bella Ariadna, hija del pernicioso Minos, un día raptada de Creta por Teseo, quien la llevó a la colina de la sagrada Atenas, pero no le aprovechó la hazaña, pues fue denunciado el hecho por Dionisios. Ariadna murió herida por las flechas de Artemisa. Como estas, tuve ocasión de ver otras esposas e hijas de héroes, pero no alcanzaría el tiempo para referirme a todas y se acabaría antes la noche inmortal. Es hora de dormir y volverme con los compañeros de la nave o quedarme aquí, pues mi regreso a la tierra paterna se halla en las manos de los dioses y en las vuestras. Todos permanecieron silenciosos, encantados con el relato, y Arete, la de los blancos brazos, fue la primera en hablar. ¿Qué os parece, feacios, de este héroe, de su arte, de su presencia y buen juicio? Es además mi huésped, honor del que participáis también vosotros, por lo que no debéis tener prisa en que se vaya, ni le negaréis los obsequios que tanto necesita, y que por un favor de los dioses abundan en nuestros palacios. Alcino declaró cuál era su actitud. La palabra de la reina será cumplida si vivo y continúo siendo el rey de los peacios, diestros en el remo. Y he de pedirle al huésped retrase la marcha hasta mañana, para que yo pueda añadir algunas otras cosas al regalo que he de hacerle. El ingenioso Ulises contestó: Si me pidieras, glorioso Alcino, seguir aquí todo un año, lo haría con gusto, confiado en que me llevarías a casa y en recibir los magníficos obsequios que me habías anunciado. Esto me permitiría entrar en mi país con las manos más que llenas y recibir así muestras de mayor consideración y afecto de las gentes que me vieran volver. Nuevamente Alcino tomó la palabra. Solo con verte, Ulises, nos dimos cuenta de que no eras uno de esos impostores y trapaceros que tanto abundan. Artesanos de mentiras en las que no es posible ver claro. En ti, además de la gracia que muestras al hablar,
Se advierten la verdad de lo que dices, y el arte de un sabio Eda cuando relata las dolorosas pruebas que tú y los demás aqueos habéis sufrido. Continúa, y dinos si has visto en el dominio de los muertos a compañeros de los que siguieron a Ilion y allí perecieron. Tenemos por delante una noche muy larga, infinita. No es tiempo aún de acostarnos, y te escucharé gustoso hasta que llegue la luminosa aurora. Ulises le respondió: Hay tiempo de hablar y tiempo de dormir, poderoso Alcino, y si verdaderamente deseas oírme, no he de ocultarte otras penalidades de mis compañeros que pudieron librar de la terrible guerra y murieron al regresar por obra de una mujer perversa. Cuando la benigna Perséfone hubo dispersado las sombras femeninas, apareció la del atrida Agamenón, que mostraba hallarse apenado y estaba rodeado de las almas que murieron con él. Me reconoció sin vacilar tan pronto como hubo bebido de la negra sangre. Con grandes sollozos y abundantes lágrimas, tendió las manos hacia mí, en el deseo de abrazarme, pero ya no tenía el vigor y la fuerza de antes, y al verlo, no pude menos que llorar antes de decirle: ¿Cuál ha sido, glorioso Atrida Agamenón, príncipe de los guerreros, la causa de tu cruel muerte? ¿Te hizo acaso perecer Poseidón en las naves, abatiéndolas con terribles vientos? ¿O sucumbiste ante la acometida de algunos hombres cuando te apoderabas de sus bueyes y ovejas, o combatiendo en alguna ciudad y por sus mujeres? A lo que me contestó: No ha ocurrido lo que supones, ingenioso Ulises, pues me dio la muerte Egisto con un plan bien meditado y la complicidad de mi maldita mujer. Me invitó a un festín en su palacio y me batió como se abate a un buey en un pesebre. Fue una muerte deplorable, que también alcanzó a mis compañeros, hasta el último de ellos, de modo análogo a cómo se matan los cerdos de blancos colmillos en la casa de algún ricachón para su boda, para alguna fiesta campesina o un banquete. La sangre corría a raudales en la sala, entre las crateras y las mesas cargadas de manjares. Cerca de donde yo estaba, tendido en el suelo, oí la voz lastimera de Casandra, hija de Príamo, que la astuta Clitemnestra había matado cuando trataba de ampararse de mí. Inútilmente quise alzar los brazos para defenderla, pues en ese momento yo desfallecía, atravesado por una espada. Y la perra de mi mujer se alejó sin que el corazón la moviera a cerrarme los párpados y los labios. Precisamente cuando me prometía recibir una acogida grata de mis hijos y servidores al volver a la morada. A lo que hice este comentario: Siempre Zeus se ha complacido en perseguir la raza de Atreo, empleando las malas artes de las mujeres, y así hemos tenido nuestras víctimas por culpa de Helena. También Clitemnestra preparó contra ti su celada mientras estabas fuera. Agamenón me dijo entonces: No seas jamás blando con tu mujer, ni le confíes proyecto alguno personal. Bien que le hables de unas cosas morir a manos de tu esposa, pues es demasiado sensata la discreta Penélope, hija de Icarios, para que caiga en la traición semejante. Todavía debo aconsejarte que llegues secretamente, sin que nadie lo sepa, a la tierra de tus mayores. Pero dime sin ocultarme nada, si has oído que mi hijo vive, pues sé que el ilustre Orestes no ha muerto. No me fue posible satisfacer su pregunta, y así permanecimos frente a frente llorando. Luego aparecieron los espíritus de Aquiles, de Patroclo, del intachable Anquíloco y de Áyax. El primero de los danaos por su presencia y gallardía, después del incomparable hijo de Peleo. El alma de Aquiles me reconoció y sollozando me dijo: ¿Qué empeño más audaz podrás aún concebir, temerario Ulises? ¿Cómo has osado bajar al dominio de Hades, habitado por muertos privados de los sentidos corporales, y le calles otras? Sin embargo, Ulises, ¿no estás en riesgo de fantasmas de los humanos que tanto han sufrido? A esto le contesté: He venido, hijo de Peleo, el más valeroso de los aqueos, a consultar a Tiresias y pedirle consejo para arribar a la escarpada Ítaca, pues aún no he podido llegar a mi país, hostigado por las continuas penalidades. Ahora bien, ningún hombre, Aquiles, ha sido ni será más feliz que tú, pues cuando vivías, los argivos te honrábamos como un dios, y ahora reinas sobre los muertos. No te aflija, pues, hallarte entre ellos.
Pero él me replicó con vehemencia: No me consueles, ilustre Ulises, de haber muerto. Preferiría ser un siervo de la pleba, ganar el pan de un amo, aunque fuera un hombre de pobre posición, a mandar en los que no viven y ya no son nada. Háblame de mi hijo. Dime si llegó a ir a la guerra y destacar entre todos, o desistió de participar en la contienda. Dime también del intachable Peleo, si tienes alguna noticia suya. Ah, si pudiera volver, fuera por breve tiempo, a la casa de mi padre, sabría castigar a los que le hacen violencia y le privan de los honores que le son debidos. Solo pude responderle esto: Nada puedo decirte del irreprochable Peleo, pero te contaré lo que sé de tu hijo. Fue conmigo a unirse a los aqueos de buenas grevas. Siempre que celebrábamos una asamblea, era el primero en hablar con la palabra acertada, y solamente le aventajábamos el divino Néstor y yo. Tampoco se quedaba atrás en la lucha. Antes bien, peleaba en las primeras filas y hería con su ímpetu a los enemigos en los encuentros terribles. Cuando los mejores argivos salimos del fingido caballo en la plaza troyana, yo estaba encargado de vigilarlo todo y de abrir y cerrar la puerta. Los jefes y consejeros danaos se limpiaban las lágrimas y temblaban, pero a él jamás le vi palidecer ni llorar. Antes, al contrario, me instaba a que le dejase bajar, espada y jabalina en las manos, pensando en acometer al enemigo. En fin, después de que saqueamos la Acrópolis de Príamo, se embarcó sin herida alguna y con la gloriosa recompensa del botín. Luego de oírme el espíritu de Aquiles, se fue con paso ligero a través de la pradera de Aspodelos, feliz de saber que su hijo se distinguía entre todos los guerreros. Las demás almas mostrábanse afligidas y me interrogaban una a una sobre los motivos de sus cuidados. Solo la de Áyax, hijo de Telamón, permanecía apartada, pues sentía hacia mí algún rencor por haberle yo ganado en el juicio celebrado para adjuiciar las armas de Aquiles, según ordenaba su venerable madre. En el deseo de resolver esta situación, le dirigió palabras conciliadores, pidiéndole cesara en esa actitud hacia mí y señalando a Zeus como el responsable de lo ocurrido. Pero lejos de contestarme, se apartó y fue a reunirse con los otros espíritus. Vi a Minos, hijo ilustre de Zeus, que administraba justicia a los muertos con un cetro de oro, sentado en un trono, y descubrí al gigantesco Orión, que se ocupaba ahora de cazar en la pradera de Aspodelos las fieras que antes había matado en los montes solitarios. En la mano llevaba su maza irrompible de bronce. Estaba también allí Tisío, hijo de la gloriosa tierra, tendido en el suelo tan largo como era. 2 buitres le destrozaban el hígado, picando en sus entrañas sin que se cuidara de apartarlos, pues así pagaba la audacia de haber querido forzar a Leto, la magnífica esposa de Zeus. Igualmente me fijé en Tántalo, que sufría un terrible suplicio, de pie en un lago cuya agua le llegaba a la barbilla. Aunque penando de sed, no podía satisfacerla, pues cada vez que se inclinaba para hacerlo, el agua se escapaba, absorbida rápidamente por el suelo, que un dios hacía secarse alrededor del anciano. Árboles de alto y tupido follaje dejaban prender sus frutos sobre la cabeza de Tántalo, perales, granadas, manzanos, dulces higueras y florecientes olivos, mas cuando extendía las manos para cogerlos, el viento echaba la fruta hacia las nubes sombrías. Sísifo hacía violentos esfuerzos. Con los brazos empujaba una piedra enorme, apoyándose de los pies para subirla a lo alto de una colina. Cuando iba a doblar a la cima, la piedra se venía sobre él, y le hacía retroceder hasta que la maldita piedra rodaba nuevamente hacia la llanura. Otra vez, Sísifo recomenzaba su inútil trabajo con todas sus fuerzas, corriéndole el sudor de todos sus miembros, cubierto de polvo de pies a cabeza. Vi a Heracles, o más exactamente a su sombra, pues sirve con los inmortales, disfrutando de los banquetes y de la compañía de su esposa Hebe, de hermosos tobillos, hija del gran Zeus y de Hera, diosa que lleva sandalias de oro. Los muertos hacían alrededor de este espíritu un bullicio de pájaros que huyesen asustados por todas partes, semejante a la noche sombría. Heracles tenía presto su arco, una flecha en la cuerda, que amenazaba disparar mientras lanzaba a derecha e izquierda miradas amenazadoras. Llevaba a un tajalí
y un cinturón de oro con maravillosas imágenes de esos jabalines y leones, cuyos ojos eran chispas, y otras imágenes representando luchas, batallas, matanzas. Seguramente al artista genial que logró realizar tal obra no le sería fácil repetirla. Cuando me vio Heracles, no tardó en reconocerme, y sollozando, dijo: «Ah, desgraciado Ulises, ¿también supe ese limpio destino que yo mismo hube de soportar? Bien que hijo de Zeus, mis infortunios no tenían término, pues me hallaba sometido a un hombre que valía menos que yo, y sin embargo me imponía penosos trabajos. En una ocasión me envió a buscar hasta aquí a su perro guardián, estimando que no habría prueba más peligrosa. Con todo, logré realizar la hazaña, ayudado por Hermes y Atenea, la diosa de mirar luminoso». Después de estas entrevistas, continué en espera de alguno de los hombres anteriormente muertos, mas sin dar tiempo a que llegase, se congregaron gritos muchas más de difuntos, invasión que me hizo palidecer de miedo. ¿Sería que la venerable Perséfone iba a enviar la cabeza del terrible monstruo Gorgo? No me detuve más y regresé a la nave, donde ordené a los compañeros se embarcaran y soltasen las amarras, lo que hicieron sin tardar. Las corrientes nos llevaban sobre el río Océano, ayudando a nosotros con los remos, luego favorecidos por una excelente brisa. Canto 12. Ulises cuenta sus aventuras con las sirenas, Escila y Cardidis, los ganados de Helios y la venganza del dios. Después de dejar la corriente del río Océano y entrar en las olas del ancho mar, la nave arribó hacia la isla de Ea, residencia de la Aurora y del dios Helios, que de allí asciende el cielo cada mañana. Llegados a esa costa, decidimos encallar el bajel y desembarcar, y nos quedamos dormidos hasta el alba. Tan pronto amaneció, envié a mis compañeros a la mansión de Circe para que recogieran el cuerpo del Penor, que hiciéramos afligidos y llorando en una pira y que el sitio más elevado del promontorio donde nos hallábamos. Una vez consumidos el cuerpo y las armas del muerto, le alzamos un túmulo con una inscripción y plantamos un remo de la nave, cumpliendo ritos acostumbrados. Al conocer Circe nuestro regreso, acudió sin tardar muy ataviada, y seguida de criaturas que traían pan, viandas y vino color de fuego. La ilustre diosa de pie nos habló de esta manera: «Desdichados que habéis visitado el dominio de Hades, y vais a morir 2 veces, siendo así que los demás humanos solo mueren una. Comed y bebed todo el día de hoy, pues tan pronto asome la aurora volveréis a navegar. Ya os diré el camino y daré instrucciones necesarias para que no padezcáis en el mar ni en la tierra». Agradecidos a sus palabras, nos dispusimos a obedecerle, y cuando al término de la jornada los compañeros se fueron a dormir cerca de la nave, Circe me tomó de la mano, hízome sentar lejos de ellos, y tendiéndose a mi lado, quiso informarse de lo ocurrido. Cuando la hube enterado, me hizo estas recomendaciones: «Bien, ya está realizada esta prueba. Escucha lo que voy a decirte, y que un dios habrá de recordarte en persona. Llegarás primero al lugar de las sirenas, cuya armoniosa voz encanta a los humanos hasta cultivarlos y hacerles olvidar a la mujer y a los hijos. Viven en una pradera, cuyos alrededores parecen cubiertos de huesos y de cuerpos en descomposición. Pasarás por ese lugar sin detenerte. Tapa las orejas de los compañeros con cera dulce como la miel, para que no puedan oír las sirenas. Tú puedes escucharlas si quieres, pero toma la precaución de que te hayan atado manos y pies al mástil, en tanto te recreas con su voz musical. Y si llegaras a pedirle en súplica a los compañeros que te suelten, deben apretar más las cuerdas. No puedo decirte cuál de las 2 rutas debes seguir. Una vez pases este mar, así me limito a describirte una y otra dirección. De un lado hay grandes rocas de plomo. Una de ellas no puede ser rozada por volátil alguno, ni aun por las tímidas palomas que llevan la ambrosía a Zeus, pues la roca arrebata siempre una de las aves temerarias del bando, y Zeus ha de enviar otra para complementar el número. Pues las olas y remolinos de fuego devorador se llevan la obra muerta de la nave y de los marinos que la tripulan. Solo hubo un bajel de harto porte que pudo salvarse, el Argos hazañoso,
que los poetas cantaron al Portipia cuando volvió del país de Aletes, y aún este bajel le habría sido destrozado contra los acantilados si Hera no lo hubiera hecho pasar rápidamente, movida de su afecto a Jasón. Hacia la mitad de una de las rocas de la superficie lisa se abre una caverna con fondo a su lado. De este lado habrá de dirigir el navío, ilustre Ulises, pues en esa cueva vive Sila, que aúlla intensamente, con voz no más fuerte que la de una perra recién nacida. Monstruo terrible que nadie gustaría de ver, ni aun los dioses. Tiene 12 pies disformes, 6 cuellos larguísimos que sostienen otras tantas y horribles cabezas, con 3 filas de numerosos y apretados dientes, amenazadores en la tiniebla de la muerte. Oculta la mitad del cuerpo en la caverna, y saca fuera del antro las cabezas. En esta disposición se apodera de los delfines y perros del mar, y ocasionalmente de algún otro monstruo de los mugidores dominios de Anfítrite. No hay marino que pueda vanagloriarse de haber cruzado aquel lugar sin perecer, así como su bajel, pues cada una de las cabezas de Sila arrebata a un hombre de la temeraria nave. Ahora bien, no olvides que hay otro escollón próximo, menos elevado. Una flecha salvaría la distancia que separa ambas rocas. En lo alto de la segunda crece una frondosa higuera silvestre, y al pie de esa otra roca, la famosa Carbidis se ocupa de tragar las oscuras aguas. 3 veces al día las echa fuera, y otras 3 las absorbe con un ruido que espanta. Evita estar allí cuando esto ocurra, pues ni el mismo Poseidón lograría salvarte de tremendo peligro. Maniobra de modo que tu nave pase rápidamente. Es preferible que te resignes a perder a 6 hombres de la tripulación a que sucumban todos. Calló Circe y yo le pregunté: Dime, diosa, con toda sinceridad, si llegara a librarme de la funesta Carbidis, ¿no podría atacar a Escila cuando se echara sobre mis hombres? A lo que la diosa respondió: Infeliz, no piensas más que en las luchas y las batallas, y según veo no retrocederías ante los mismos dioses. Escila no es una criatura mortal, sino una sota inmortal, un monstruo terrible de combatir, y del que no hay medio alguno de huir. Que tu navío pase deprisa, y si es necesario, llamas en tu auxilio a Crateis, la madre de Sila, que dio al mundo esa gran calamidad para los mortales, pues ella es la que puede evitaros la cometida. Después llegarás a la isla de Trinacria, donde placen los numerosos bueyes de Helios y sus gordas ovejas. 7 manadas de vacas, otros tantos rebaños de ganado lanar, cada uno de estos con 50 reses, animales que no se reproducen ni mueren y tienen como pastores dioses y ninfas de hermosos bucles. Si no hacéis daño a los ganados, pensando en el retorno, podréis llegar un día a Ítaca, no sin padecer. Pero si los maltratáis, desde ahora anuncio la destrucción de la nave y la pérdida de tus gentes. Si logras librarte de la muerte, no podrás regresar a tu palacio, sino muy tarde, y en el mísero estado, luego de dejar para siempre a tus compañeros. Cuando Circe termina de hablar, asomaba la aurora en el trono de oro. La ilustre diosa se retiró hacia el interior de la isla, mientras yo me dirigía hacia la nave y daba a la tripulación la orden de embarcar y soltar las amarras. Pronto navegábamos a fuerza de remos, ayudados por un viento propicio, enviado por Circe, que hinchaba las velas. Creí necesario comunicar a los compañeros las predicciones de la diosa referente a los peligros que habíamos de afrontar, especialmente en el paso de Sila y Carbidis. Pronto llegó la nave a la isla de las Sirenas, cesando el favorable impulso del viento. Adormecidas las olas, la calma obligó a poner en actividad los remos, en tanto yo me ocupaba de cortar con la espada trozos de un bloque de cera que amasaré con las manos y ablandé exponiéndolos al sol. Enseguida procedí a tapar a los oídos de los compañeros, y ellos a su vez me ataron al mástil, bien que remaban vigorosamente en las espumosas aguas y consiguieron redoblar la velocidad al acercarse a la isla. Las sirenas, al ver la nave saltando en las olas, dieron al aire un armonioso canto que decía: Vente con nosotras, alabada Ulises, gloria de los aqueos. Detén el bajel y escucha nuestra dulce voz, como otros marineros. Con ello recibirás placer y enseñanza, pues sabemos lo que por designio de los dioses sufrieron los argivios y troyanos, y también conocemos lo que sucede en la tierra nutricia. Su canto era hermoso, y en el deseo de oírlo mejor, hice una señal a los compañeros para que me soltaran, pero continuaron remando sin atenderme, y 2 de ellos se acercaron y me ataron más fuerte.
Cuando habíamos pasado de aquel lugar y ya no oíamos más la voz ni el canto de las sirenas, los compañeros se quitaron la cera y me dejaron libre de las ligaduras. Al alejarnos de la isla, nos sorprendió la espuma cernida con humo, de las enormes olas y el estrépito que hacían, lo que no dejó de espantar a los compañeros, pues los remos se les iban de las manos y chocaban en el mar con gran ruido al dar de plano en el agua. La nave se detuvo de pronto, sin que los remos pudieran hacerla avanzar. En esta situación, yo había de un lado y del otro animando a la tripulación con dulces palabras. No son cosa nueva para nosotros, amigos, estos contratiempos, y no estamos en peor caso ahora que en la cueva del Cíclope, que nos tenían cerrados, y sin embargo recordaréis. Adelante pues ahora, y haced lo que voy a deciros. Con los nuevos remos, bogad vigorosamente, y así probaremos si Zeus nos libra de este peligro de la muerte. Tú, piloto, guía la nave, lejos de las enloquecidas espumosas de este oleaje, evitando perder la dirección y precipitarnos en la ruina. No quise hablarles todavía de Sila, para que atemorizados no dejaran de remar y fueran a esconderse en la caja del bajel, pero olvidé la advertencia de Circe de no tomar arma alguna, y me puse mi gloriosa armadura, empuñé 2 largas jabalinas y fui a apostarme en la proa del navío. Después de donde no podía descubrir la rocosa Escila y su amenazador peligro, lo que no pude conseguir a pesar de fatigarme en explorar con los ojos uno a otro lado. Así avanzamos en línea recta, entre lamentos. Ocurrió entonces, mientras mirábamos hacia Carbidis, Escila nos arrebató 6 hombres, los mejores con el remo. Tan rápido fue el suceso que solo pude ver sus pies y sus manos desapareciendo en el aire, mientras los infelices gritaban y me llamaban en la terrible angustia, viéndose en el poder de Escila, que sin tardar los devoraba en la misma entrada del antro. Mientras tendían los brazos hacia mí la horrorosa situación, jamás presencié una escena tan impresionante como esta en mis peligrosas aventuras. Ya libres de Carbidis y Escila, llegamos a la magnífica isla de Helios, donde pastaban las hermosas ovejas del dios y sus bueyes de ancha frente, que oí mugir desde alta mar, así como el balido de las ovejas en los establos y apriscos. Recordé entonces las prevenciones del viejo Tiresias y de Circe, que me habían recomendado evitar esta isla del dios, que sabe hechizar a los mortales. Hubo pues de advertir acongojado a los compañeros. Aunque os halléis abatidos por el sufrimiento, debo comunicaros las predicciones de Tiresias y Circe, que nos amenazaban en este lugar como un tremendo infortunio. Así impulsad la nave de modo que evitemos la isla. Al oírlo, diríase que se les partía el corazón. Euríloco me replicó duramente: «Eres cruel, Ulises, y debes ser de hierro cuando no nos permites a tus compañeros agotados de fatiga y sueño bajar a tierra para hacer una comida reparadora de las fuerzas, sino que nos mandas a continuar bogando en la noche que ya viene encima y olvidas que las sombras engendran los fuertes vientos destructores de las naves. ¿Y cómo escapar de la muerte si surge una tormenta furiosa, capaz de destruir la nuestra, a pesar de la voluntad de los dioses? Inclinemos ante la sombría noche y tengamos nuestra cena en la costa, sin apartarnos de la nave, y al alba embarquemos nuevamente para seguir mar adentro». Los compañeros asintieron a las palabras de Euríloco, mas como yo conocía esos peligros, no los aguardaba. Alcé la voz y dije: «Me pones en grave caso, Euríloco, pues estoy solo contra todos vosotros, pero habéis de hacerme un juramento solemne. Si encontramos una manada de bueyes o un rebaño de ovejas, es necesario que nadie, llevado de la furia locura, caiga en la tentación de matar una sola res, y habréis de contenerlos con los víveres que nos ha dado la inmortal Circe». Todos juraron abstenerse y obedecer esta prohibición. Consentí en acogernos a un puerto que se ofrecía cerca de una corriente de agua dulce. Desembarcó la tripulación, y una vez que los marineros cenaron tranquilamente y bebieron a satisfacción, dedicaron un recuerdo a los compañeros devorados por Escila, derramando algunas lágrimas. Mas pronto el sueño acudió a serenar los ánimos. Era todavía noche, y bien que los astros avanzaban hacia su declinación, cuando Zeus, rector de las nubes, movió un huracán con impetuosos torbellinos, cubriendo de densa niebla la tierra y el cielo. Pero cuando se acabaron las provisiones, comenzaron obligados: «Escuchadme, aunque os abrumen los sufrimientos. Todas las muertes son odiosas, pero ninguna lo es tanto como la muerte por hambre. Así pues, apartemos los bueyes más hermosos de Helios, y hagamos un sacrificio a los inmortales.
Si algún día logramos llegar a Ítaca, levantaremos a Helios un rico santuario con hermosas estatuas. Y si ocurriera que el dios, llevado por el rencor de haberle tocado esos ganados, quisiera destruir nuestra nave, y los otros inmortales lo consintieran, yo prefiero morir ahogado antes que languidecer poco a poco en una isla desierta. Las palabras de Euríloco fueron gratas a los compañeros, que inmediatamente aportaron los bueyes más hermosos de Helios. Allí próximos, y una vez los hubieron cercado, le elevaron una oración a los dioses. Seguidamente degollaron y desollaron las reses elegidas, y desataron los muslos que cubrieron de grasa y de otros pedazos de sangrienta carne. Como no tenían vino para demarrarlo, en la pirta sobre las ofrendas hicieron libaciones con agua y asaron las viseras con los animales sacrificados. Luego que estuvieron a punto los muslos y después de consumir las entrañas, partieron los trozos que espetaron en los asadores. Y para entonces yo había despertado y decidí regresar a la nave, pudiendo advertir al próximamente que flotaba en el aire el humo de grasa. Dando un gran suspiro, alcé mi voz a los dioses inmortales. Para gran desgracia mía, Padre Zeus, y vosotros, dioses bienaventurados, me adormecisteis con dulce sueño, y en mi ausencia los compañeros han consumido una tremenda maldad. Sin tardar, Lampetia, la mensajera de velo suelto, había ido y dicho a Helios y Perión que habíamos matado a los bueyes. Airado de Dios, al saberlo, denunció el hecho en la asamblea de los inmortales, diciendo: Haced, Padre Zeus, y vosotros, dioses bienaventurados y eternos, que los compañeros de Ulises sean castigados por la matanza causada a los ganados, que eran mi alegría, cuando me encaminaba hacia el cielo estrellado, o cuando era la hora del ocaso y volvía a la tierra. Si no recibieran la pena que merecen, yo tomaría la decisión de bajar la morada de Hades para allí en adelante alumbrar a los muertos. Pero Zeus le dijo: Continúa Helios, luciendo entre los inmortales, y para los mortales que habitan en la tierra, paniega. En cuanto a esos culpables, ten la seguridad de que recibirán su castigo, pues no tardaré en dejar caer un ardiente rayo sobre su navío para hacerlo pedazos en el mar color de vino. Esto lo supe después de los labios de Calipso, la diosa de hermosos cabellos, a quien se lo había contado el mensajero Hermes. Cuando llegué a la nave, busqué uno a uno a los compañeros, y lo reprendí severamente, pero ya lo hecho no tenía remedio. Una vez muertos los bueyes, los dioses nos asombraron entonces con varios prodigios. Las pieles de reses se movían como en vida, las carnes mugían en los asadores, también las crudas, como si fueran los propios animales. Ello no impidió a los compañeros entregarse a los continuos banquetes durante 6 días, pues los bueyes sacrificados eran los mejores de Helios. Al día 7º cesó el tempestuoso viento y subimos a bordo de la nave, que dirigimos mar adentro, luego del azar del mástil e izar las velas blancas. Acabamos de dejar la isla, y no se veía tierra alguna, sino solamente el cielo y el mar, cuando Zeus hizo una sombría nube viniese la situación encima del navío, a la vez que se oscurecían las aguas. La nave dejó de avanzar. Seguidamente llegó silbando el cefiro con torbellinos de tempestad. La violencia del viento rompió los puntuales del mástil, que cayó hacia la popa y echó a la sentina los aparejos. Al caer el mástil, partió la cabeza del piloto, que murió inmediatamente. Al mismo tiempo, Zeus lanzó sus truenos y un rayo sobre la nave, que giró sobre sí misma, e invadida de azufrado humo, arrojó violentamente de cubierta a la tripulación, llevados los hombres por las olas como cornejas marinas. El vengativo dios los privó de retornar a la patria. Yo continuaba aún en la cubierta, e iba y venía de una a otra punta, cuando un enorme torbellino dislocó las bordas, que se llevó el oleaje y rompió el mástil contra la quilla. Pero como había atada una de las correas en las antenas, me las arreglé para sujetar el palo de la quilla, sentándome encima. Entonces me encontré llevado por los funestos vientos. Al céfiro, que dejó de soplar en tormenta, sucedió el noto, que me trajo nueva inquietud, pues me arrastró nuevamente hacia la temible Carbidis, que al tragar el agua salobre y lo que en ella flotaba, me obligó a lanzarme a la higuera que allí crecía, y quedarme colgado de ella como un murciélago, sin poder afirmar los pies ni trepar, pues las raíces estaban muy abajo, y las ramas se hallaban fuera de mi alcance. Así resistí hasta que la cima vomitó el mástil y la quilla. Entonces me dejé caer en medio del canalizo, entre las rocas,
y cerca de los maderos, en los que logré acomodarme de forma que pudiera remar con las manos. Por fortuna, el Padre de los hombres y de dioses no consintió en que Sila me viese. De otra buena suerte no hubiera escapado de morir. Durante 9 días fui llevado por las olas, y al 10º los inmortales me acercaron a la isla Ogygia. Esto es, a esa isla de Calipso, diosa de hermosos bucles, que ya me había favorecido con su amistad y atenciones. No necesito contar lo demás de mi historia, pues lo hice ayer en tu palacio y me desagradaría repetir las cosas.